Soy la idiota por arruinar la cena de cumpleaños de mi novio, porque no acepté pagar por todos. Esto es algo que nunca pensé que escribiría, pero necesito desahogarme y, de paso, recibir un poco de claridad. Tengo 20 años, y mi novio, Ryan, acaba de cumplir 21. Llevamos juntos un año, y aunque ha habido altibajos, nunca imaginé que algo como esto sucedería. Ahora mismo, estoy sentada en mi habitación, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas, preguntándome si realmente fui yo la que arruinó todo. Pero, ¿saben qué? Creo que no, y les voy a contar por qué. Todo comenzó hace una semana, cuando decidí hacer algo especial para el cumpleaños de Ryan. Quería que fuera un día memorable, así que le dije que lo invitaría a cenar a un restaurante bonito, solo nosotros dos. Le aclaré que yo pagaría la cuenta, como un regalo especial. Él pareció emocionado y aceptó sin problemas. Hice una reserva en un lugar que sabía que le gustaría, me puse un vestido que me hacía sentir segura y salí de casa con una sonrisa, lista para celebrar su día. Pero cuando llegué al restaurante, mi sonrisa se congeló. Ryan no estaba solo, ahí estaba su mejor amigo, Jake, y la novia de Jake, Sarah. Me quedé paralizada. Ryan no me había dicho nada sobre que vendrían. Ni una palabra. Me sentí atrapada en una situación que no había planeado, pero decidí no armar un escándalo. Después de todo, era su cumpleaños, ¿no? Pensé que podríamos tener una cena agradable, aunque no fuera exactamente lo que yo había imaginado. La cena comenzó bien, al menos al principio. Jake y Sarah eran simpáticos, y la conversación fluía, pero pronto me di cuenta de que estaban pidiendo cosas sin ningún tipo de moderación. Aperitivos caros, bebidas alcohólicas, postres. La cuenta se estaba inflando rápidamente, y yo empezaba a sentir un nudo en el estómago. No tenía el dinero para pagar todo eso. Había planeado cubrir la cena de Ryan y la mía, no la de 4 personas. Cuando llegó el momento de pagar, Ryan se inclinó hacia mí y, con una sonrisa que ahora me parece más bien burlona, dijo: «No olvides que dijiste que lo pagarías». Me quedé helada. ¿En serio? ¿Estaba esperando que yo pagara por todos? Le dije, con la voz temblorosa pero firme, que yo había aceptado pagar por su cena, no por la de sus amigos. Él se encogió de hombros y dijo que era, de mala educación, invitar a gente a cenar y no pagar por ellos. En ese momento, sentí que me hervía la sangre. ¿De verdad estaba intentando hacerme sentir culpable por algo que él había organizado sin consultarme? No quise discutir delante de Jake y Sarah, así que me quedé callada mientras el camarero traía la cuenta. Cuando la vi, casi me desmayo. Pagué mi parte y la de Ryan, pero le dije a Jake que él debería cubrir la suya y la de Sarah. La mirada que me lanzaron fue suficiente para hacerme sentir como si hubiera cometido un crimen. Jake murmuró algo sobre que los había avergonzado frente al camarero, y Ryan no tardó en unirse al coro, llamándome tacaña y diciendo que había arruinado su cumpleaños. Salí del restaurante con el corazón en pedazos. Ryan ni siquiera intentó entenderme. En cambio, me ignoró durante toda la semana, respondiendo a mis mensajes con insultos y reproches. Me sentí traicionada, humillada y, sobre todo, sola. ¿Cómo podía alguien que supuestamente me amaba tratarme de esa manera? Después de publicar mi historia en Reddit, recibí cientos de mensajes de apoyo. La gente me decía que no estaba equivocada, que Ryan había sido irrespetuoso y que sus amigos se habían aprovechado de mí. Al principio, dudé, ¿había exagerado? ¿Debería disculparme? Pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no había hecho nada malo. Yo había establecido un límite, y Ryan lo había cruzado sin pensarlo 2 veces. Decidí que no iba a seguir soportando ese trato. Merecía algo mejor, así que, con el corazón en la mano, le envié un mensaje a Ryan diciéndole que necesitábamos hablar. Quedamos en un café, y cuando llegué, él ya estaba ahí, con esa mirada de superioridad que tanto me irritaba. La conversación fue tensa desde el principio. Ryan no parecía entender por qué yo estaba tan molesta. Fue solo una cena, dijo, como si eso lo justificara todo. Le expliqué, con calma, pero con firmeza, que no se trataba solo de la cena. Se trataba de respeto, de consideración, de no dar por sentado que yo iba a pagar por algo que no había planeado. Él se encogió de hombros y dijo que yo estaba exagerando. Fue en ese momento cuando decidí que no iba a seguir perdiendo el tiempo con alguien que no me valoraba. Le dije que nuestra relación había terminado. Ryan se rió, como si no me tomara en serio, pero yo ya había tomado mi decisión. Me levanté, pagué mi café y me fui, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Pero la historia no termina ahí. Unos días después, recibí una llamada de Sarah, la novia de Jake. Resulta que ella también estaba harta de la actitud de Ryan y Jake. Me contó que, después de la cena, Ryan había estado hablando mal de mí con Jake, diciendo que yo era egoísta y tacaña. Sarah estaba harta de que Jake siempre siguiera a Ryan como un perrito faldero,
y decidió que era hora de ponerle fin a su relación también. Sara y yo empezamos a hablar más, y descubrimos que teníamos mucho en común. Ambas habíamos sido tratadas como si no valiéramos nada, y ambas estábamos decididas a no permitir que eso volviera a suceder. Decidimos unir fuerzas, no para vengarnos, sino para asegurarnos de que Ryan y Jake entendieran que no podían seguir tratando a la gente de esa manera. Organizamos una salida en grupo, invitando a Ryan y Jake, junto con algunos amigos mutuos. Todo parecía normal al principio, pero cuando llegó la hora de pagar, Sara y yo nos levantamos y dijimos que cada uno pagaría su parte. Ryan y Jake se quedaron boquiabiertos. No estaban acostumbrados a que alguien les pusiera límites. La situación se volvió incómoda, pero Sara y yo nos mantuvimos firmes. Justo cuando pensábamos que la noche había terminado, ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras salíamos del restaurante, Ryan, que estaba claramente molesto, tropezó y cayó al suelo. No fue nada grave, pero fue suficiente para que todos se dieran cuenta de lo ridículo que se veía. Jake intentó ayudarlo, pero Ryan lo apartó bruscamente, gritando que no necesitaba su ayuda. En ese momento, todo el mundo se dio cuenta de la dinámica tóxica entre Ryan y Jake. Ryan siempre había sido el dominante, el que tomaba las decisiones, y Jake siempre lo seguía sin cuestionar nada. Pero esa noche, algo cambió. Jake se cansó de ser tratado como un peón y decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. Ryan y Jake terminaron su amistad esa misma noche. Ryan, acostumbrado a salirse siempre con la suya, no supo cómo manejar la situación. Jake, por su parte, decidió que era hora de crecer y dejar atrás a alguien que solo lo arrastraba hacia abajo. Sara y yo nos hicimos amigas, y aunque no fue fácil, ambas seguimos adelante con nuestras vidas. Ryan intentó contactarme unas semanas después, pidiendo disculpas y diciendo que había cometido un error. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Yo había aprendido a valorarme a mí misma, y no iba a permitir que nadie me tratara de esa manera otra vez. Así que, ¿fui yo la idiota por arruinar la cena de cumpleaños de Ryan? No lo creo. Fue él quien arruinó todo al no respetar mis límites. Y aunque duele, estoy agradecida de que todo haya sucedido. Me enseñó una lección valiosa. Nunca dejes que alguien te haga sentir menos de lo que vales. Después de todo lo sucedido, decidí tomarme un tiempo para mí. Sara y yo nos volvimos inseparables. Era refrescante tener a alguien que entendía exactamente por lo que había pasado. Nos apoyábamos mutuamente, y juntas empezamos a reconstruir nuestras vidas. Sara terminó su relación con Jake poco después de aquella salida en grupo, y aunque al principio fue difícil para ella, pronto se dio cuenta de que era lo mejor. Jake había sido un reflejo de Ryan, siempre siguiéndole la corriente sin importar las consecuencias. Mientras tanto, Ryan intentó volver a mi vida. Me envió mensajes, me llamó, incluso apareció en mi trabajo un día, pidiendo una segunda oportunidad. Pero yo ya no era la misma persona que había sido antes de aquella cena. Le dije claramente que no estaba interesada en volver con alguien que no me respetaba. Al principio, él no lo entendió. Seguía insistiendo, diciendo que había cambiado, que había aprendido de sus errores. Pero yo ya había visto su verdadero rostro, y no estaba dispuesta a darle otra oportunidad. Unos meses después, conocí a alguien nuevo. Se llama Alex, y es todo lo que Ryan no era. Amable, considerado, y sobre todo, respetuoso. Desde el principio, Alex me trató como una igual, nunca asumió que yo debía pagar por todo o que mis límites eran negociables. Fue refrescante estar con alguien que valoraba mi opinión y me hacía sentir apreciada. Sara también conoció a alguien. Se llama Chris, y aunque al principio ella era escéptica después de todo lo que había pasado con Jake, Chris demostró ser diferente. Era paciente, comprensivo, y sobre todo, no tenía miedo de ser él mismo. Sara y yo a menudo bromeábamos sobre cómo habíamos cambiado nuestros estándares después de nuestras experiencias pasadas. Un día, mientras Sara y yo estábamos tomando un café, recibí un mensaje de Ryan. Quería verme, decirme algo importante. Al principio, no quería ir, pero Sara me convenció de que lo hiciera. Cierra ese capítulo de una vez por todas, me dijo. Así que accedí. Quedamos en un parque, un lugar público donde me sentía segura. Ryan llegó con una expresión seria, y antes de que pudiera decir algo, empezó a hablar. Me dijo que había estado reflexionando sobre todo lo que había pasado, y que finalmente entendía por qué yo me había sentido tan herida. Admitió que había sido egoísta y que no había considerado mis sentimientos. Incluso me pidió disculpas de una manera que parecía genuina. Pero yo ya había seguido adelante. Le dije que apreciaba sus disculpas, pero que no estaba interesada en volver a tener una relación con él. Le deseé lo mejor, pero le dejé claro que nuestro camino juntos había terminado. Ryan pareció aceptarlo, aunque no sin cierta resistencia. Finalmente, se dio la vuelta y se fue, y yo me quedé allí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza.
Unas semanas después, recibí una llamada que me dejó helada. Ryan había tenido un accidente de coche. No era grave, pero había resultado herido y estaba en el hospital. Sara y yo fuimos a verlo, no porque sintiéramos que le debíamos algo, sino porque, a pesar de todo, todavía nos importaba su bienestar. Cuando llegamos, Ryan estaba en la cama, con el brazo escayolado y un moretón en la cara. Parecía más vulnerable de lo que lo había visto nunca. Nos miró con una mezcla de sorpresa y gratitud cuando entramos. No pensé que vendrían, dijo, con la voz temblorosa. Le preguntamos qué había pasado, y nos contó que había estado distraído, pensando en todo lo que había perdido. Me di cuenta de que te perdí por mi propia estupidez, admitió. Sara y yo nos miramos, sin saber muy bien qué decir. Finalmente, le deseamos una pronta recuperación y nos fuimos. Poco después del accidente, Ryan decidió hacer un cambio radical en su vida. Dejó su trabajo y se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo. Me enteré por un amigo en común que había empezado terapia y estaba trabajando en sí mismo. Aunque no volvimos a hablar, me alegré de saber que estaba intentando mejorar. Mientras tanto, mi vida siguió adelante. Alex y yo nos hicimos más cercanos, y Sara y Chris también estaban felices juntos. Aprendí que a veces, las cosas tienen que romperse para que algo mejor pueda surgir. Y aunque el camino fue difícil, valió la pena. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquella cena de cumpleaños fue un punto de inflexión en mi vida. Me enseñó a valorarme a mí misma y a no permitir que nadie me tratara con menos respeto del que merezco. También me mostró la importancia de establecer límites claros y de no tener miedo a defenderlos. Ryan y yo no estábamos destinados a estar juntos, y eso está bien. A veces, las personas entran en nuestras vidas para enseñarnos lecciones importantes, incluso si esas lecciones vienen acompañadas de dolor. Ahora estoy en un lugar mucho mejor, rodeada de personas que me valoran y me respetan. Y aunque el camino fue difícil, no cambiaría nada de lo que pasó. Porque al final, me llevó a donde estoy hoy. Feliz, fuerte y lista para lo que sea que el futuro me depare.